30, verso 19. Creo que también por ahí ya repartieron las notas del sermón. Si usted quiere llevarse las notas para seguirlo estudiando en su casa, vienen todas las citas, vienen todas las ideas principales. Es que si usted no lo tiene, levante su mano y para que se lo hagan llegar. Hermanos líderes de Comunidad Hogar, es importante que usted se lleve las notas porque seguiremos meditando en ello en los hogares a lo largo de esta semana. Así es que ahí están por ahí los servidores ya entregando para que usted pueda llevarse esta meditación a casa y seguir estudiando de ella. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: en el nombre de Jesús, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, esa es la palabra clave, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Ahí donde estás en tu lugar, hermano, cierra tus ojos y pidámosle al Señor que nos hable a través de su Espíritu, que esta palabra nos alimente, nos fortalezca, que esta palabra nos bendiga en este día y nos inquiete sobre todo a actuar distinto, actuar diferente. Dice la palabra del Señor que podemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Pidámosle que hoy eso suceda en cada uno de nuestros corazones. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar una vez más aquí en tu casa, reunidos como una familia para adorarte, para estar contigo en un momento de acercamiento profundo, donde nosotros hablamos contigo, pero tú también hablas con nosotros y nos hablas palabras de vida. Hoy te pido que tu Espíritu hable a nuestro corazón esa palabra que me transforme. Yo la necesito, Señor. Yo necesito esta palabra. Tú lo sabes. Y cada uno de los que estamos aquí necesitamos también alimentarnos de ella. Hoy te entregamos voluntariamente todo lo que de nuestra vida, de nuestro corazón pudiera distraernos de lo que hoy tú quieres hablar. Te lo entregamos, Señor, para que tú te glorifiques en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo está hecho de decisiones, hermanos. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que a nosotros nos pasa, es el resultado de una decisión que previamente tomamos nosotros o alguna otra persona. Las decisiones las tomamos todos los días y van desde las decisiones más sencillas hasta qué ropa me voy a poner el día de hoy, ¿verdad? Aunque para algunos esa decisión sea muy importante y toman tiempo para hacerla. Son decisiones sencillas que tendrán cierta trascendencia en nuestra vida, pero también hay otras decisiones que son mucho más complejas y que afectan nuestra vida de una manera más radical, como qué carrera voy a estudiar, ¿verdad? ¿A qué carrera universitaria me voy a meter? Porque a eso me voy a dedicar el resto de mi vida. ¿Con quién me voy a casar o si me voy a casar o no, verdad? Hoy la decisión en ese sentido es muy variada, pero muy, muy importante. O ¿dónde voy a invertir este dinero que tengo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué voy a trabajar? Decisiones importantes. El mundo está compuesto de decisiones. Nuestra vida entera se forma con base a las decisiones que tomamos todos los días, aún las más pequeñas, porque hay decisiones que parece que no son muy trascendentales, pero a medida que las vamos uniendo, a medida que las vamos juntando, le van dando forma a todo lo que nosotros vivimos en el día a día. En todo momento estás tomando decisiones. Por eso son importantes, porque de ellas se forma la vida, porque de ellas se forma todo lo que nosotros vivimos. Pero también las decisiones, hermanos, son importantes para nosotros porque son un reflejo de la naturaleza de Dios en nuestra vida. Esa imagen y semejanza que Dios puso en nosotros y solamente en nosotros. Es lo que nos hace diferentes de todas las demás formas de la creación, de los animales, de las plantas, que actúan por instinto, es decir, ya están programadas, ya en su ADN viene programado todo lo que van a hacer, qué van a comer y no comen otra cosa, dónde van a vivir y no viven en otra parte, con quién se van a reproducir y no se reproducen con otra especie. Ya están programados, no deciden, porque todas las demás formas de la creación fueron hechas para ser gobernadas.
En cambio nosotros, los seres humanos, Dios nos dotó de algo que la Biblia le llama el libre albedrío, o en el idioma, ¿verdad?, español, es la capacidad de decidir, de decir qué quiero y qué no quiero, qué digo y qué no digo, qué hago y qué no hago. Es parte de la naturaleza divina, porque Dios nos creó para gobernar. Recuerde la serie pasada hablamos mucho de este pasaje donde el Señor pone al hombre, ¿verdad?, en el huerto, aquí en la tierra, y le dice: gobierna y sojuzga. Y para poder gobernar y poder sojuzgar es necesario tener criterio, es decir, capacidad de decidir, porque un juicio es eso, es una decisión. Poder emitir un juicio de algo implica un ejercicio de nuestra mente donde tenemos que decidir. Y Dios nos hizo para gobernar sobre todas las formas de la creación. Por eso nos dio esa capacidad, por eso nos dio ese poder, pero también esa responsabilidad de decidir. Y le dio a nuestra capacidad de decidir el poder de transformar las cosas, porque es para eso. Es para gobernar. En primer lugar, nuestra capacidad de decidir, hermano, es para poder gobernar sobre nuestra vida, tomar decisiones, poder dirigir nuestros pasos. Y Dios lo puso allí para que nosotros pudiéramos hacerlo. El día de ayer miraba un video por allí en las redes de un robot, ¿verdad?, que alguien inventó por allí con inteligencia artificial y que puede mantener una conversación con una persona, ¿verdad? Y lo presentaban por allí en un programa de televisión y estaba observando, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo ahí, y por ahí el presentador de este programa le estaba haciendo algunas preguntas, y entre las preguntas que le hace, ¿verdad?, le dice: ¿tú crees que alguien o algo como tú en algún futuro cercano pudiera gobernarnos, pudiera dirigir, por ejemplo, un país, una nación? Y el robot le contesta, ¿verdad?, y le dice: por lo pronto no, ¿verdad?, porque no tenemos el criterio para poder tomar decisiones, y es importante tomar buenas decisiones para poder gobernar. Y entonces recordaba todo esto que había venido pensando y analizando, y decía: qué importante ese poder que Dios puso. Nos hizo únicos en nuestra especie, y parte de esa huella digital de Dios sobre nosotros es esa capacidad y ese poder extraordinario que tenemos para decidir. Son la naturaleza, hermano. Cada vez que tú decides algo, por sencilla que sea esa decisión, reflejas el carácter de Dios en ti. Ese algo que demuestra que fuimos creados por una mente maestra y que nos hizo especiales y que nos hizo extraordinarios, diferentes y con un poder fenomenal de poder decidir. Nos hace distintos porque Dios nos hizo para decidir. Está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN, el poder y el deber de decidir. Otra razón por la que las decisiones son muy importantes en nuestra vida es que ellas definen ya sea el éxito o el fracaso en nuestra vida. Está en las cosas que nosotros decidamos. Dios creó el universo con esas dos posibilidades, creó el universo con esas dos capacidades: de poder triunfar o de poder ser derrotado, poder fracasar en el mundo. Y nos puso a nosotros en el punto medio donde podemos decidir si fracasamos o triunfamos en la vida. Si usted leyó y le puso atención al pasaje que leíamos al principio, habla de precisamente de esa disyuntiva, de ese punto donde Dios nos pone y nos hace decidir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y esta decisión y esta capacidad de decidir en nuestra vida es tan importante que Dios dijo: yo pongo al cielo y a la tierra por testigos de que te di la capacidad de decidir, de que si te va bien o te va mal es producto de tu decisión. Fíjate, el cielo y la tierra son testigos. ¿Dónde te puedes esconder del cielo o de la tierra? ¿Qué lugar puede haber donde el cielo no esté, donde la tierra no esté? Es decir, que en todas partes donde nosotros estemos, en cualquier lugar, nuestras decisiones determinarán el fracaso o el éxito en nuestra vida.
Y si bien no somos capaces de decidir las circunstancias que pueden venir a nuestra vida, yo no decido qué circunstancias se me atraviesan en la vida todos los días, pero sí tengo el poder de decidir cómo reacciono a las cosas que me pasan todos los días. No hay lugar donde yo pueda esconderme de las decisiones que tomo y de las consecuencias que vienen como resultado de esa decisión, porque Dios puso al cielo y a la tierra por testigos. Es que, hermano, no puedes quejarte, no podemos quejarnos de la vida que estamos teniendo, porque no es sino el resultado de las decisiones que nosotros tomamos de manera personal. Ahora, debemos entender que como las decisiones son algo importante y definen el éxito o el fracaso, hay algo importante que debemos comprender con respecto al éxito y con respecto al fracaso. Y es que el éxito, hermano, no se alcanza. El éxito no es el punto final de un proceso. De repente nos pintan por allí, ¿verdad?, el éxito y alguien quiere ponerlo de alguna manera gráfica y lo ponen como la cima de una montaña, ¿verdad? Y alguien parado en la cima de una montaña, hasta pone una banderita, ¿verdad? Porque conquistó el éxito. Pero la verdad es que el éxito no es algo que se conquista, no es como la punta más alta o la cima de una montaña. Es más bien un camino continuo. Es un camino donde avanzamos en una dirección o en otra dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos. El éxito tiene que ver con esas decisiones acertadas que logramos tomar en el día a día. Así se construye. El éxito no se alcanza, el éxito se vive. Un día podemos estar aquí y otro podemos estar acá abajo y luego después subimos un poco más y luego volvemos a bajar. El éxito es algo que debemos vivir de continuo y es el resultado de las decisiones que tomas todos los días. Porque hay gente que vive esperando el éxito como el final de algo, ¿verdad? Como algo que va a suceder en algún momento. Algunos creen que el éxito será el resultado de un acontecimiento así fortuito que un día me llegó, ¿verdad? Y entonces, ¡pum!, ya, brinqué al éxito. Pero la verdad es que no. Es como esa gente que espera volverse rico ganándose la lotería. Y sabe, en la serie pasada lo mencionábamos esto, ¿verdad? Ni antes ni después esto tiene un punto de veracidad, porque ¿qué porcentaje de personas logran ganarse la lotería? De tantísimos boletos que se venden de lotería, ¿cuántas personas logran ganarlo? Y entonces es como que estamos esperando que algo pase y mientras tanto seguimos tomando una mala decisión tras otra, esperando que suceda algo milagroso y nos levante al éxito, ¿verdad? Otros que también creen que el éxito es el resultado de un acto, de un acontecimiento que nos levanta, pero entonces no saben cómo mantenerse allí. Lo decíamos también, ¿verdad?, en la serie anterior. Los estudios dicen que un alto porcentaje, más del 90% de las personas que se han ganado la lotería a la vuelta de un par de años vuelven a ser pobres. No logran mantenerse en ese lugar. Porque el éxito no es algo que se alcanza en un momento y entonces te quedas ahí para siempre. El éxito es algo que se vive en el día a día. Con todas las decisiones que yo tomo, me mantengo ya sea en la bendición o en la maldición. Entonces haz un análisis de tu vida. ¿Qué tan bendecida es tu vida? ¿Qué tan bien estás viviendo en tu área familiar, en tu área económica, en tu área espiritual? ¿Qué tanto éxito estás teniendo? ¿Qué tanta bendición estás viviendo? El pasaje que leíamos nos dice que eso también es el resultado de nuestras decisiones, del camino que nosotros decidimos caminar. ¿Un camino de bendición o un camino de maldición? Escoge tú, dice el Señor. Escoge la vida para que vivas tú y para que viva tu descendencia, dice el pasaje, y nos habla de la trascendencia que tienen las decisiones, de la dirección que una buena decisión detrás de otra pueden hacer en nuestra vida. A lo mejor hay gente que está esperando tomar una decisión enorme, ¿verdad? Un cambio de vida enorme para poder experimentar la bendición. Pero lo cierto es que cada decisión cuenta.
Aún las más pequeñas, ligadas a otras pequeñas decisiones, nos ayudan a vivir en el camino correcto. Hay gente que no se anima, que ve el cambio de vida o vivir de manera bendecida o vivir de manera exitosa, lo ve como el resultado de una gran decisión y entonces lo ven como algo tan lejano a ellos que mejor no lo hacen, ¿verdad? Se acostumbran a vivir así como están, batallando con muchas cosas en su vida espiritual, decaídos, porque creen que crecer espiritualmente es el resultado de verdad de irse a vivir allá a una cueva en el cerro y aislarse de toda la gente para que el pecado ya no lo toque. Y entonces como eso se vuelve muy imposible porque pues hay que comer, ¿verdad? Esa cochina costumbre que no se nos quita. Y entonces creen que es el resultado de una acción de ese tipo y no lo hacen porque lo ven como algo muy descabellado, muy loco. Pero lo cierto es que es el resultado de pequeñas decisiones que vamos tomando. Quiero invitarlo a que se imagine algo conmigo. No sé si ya se lo había planteado antes, pero imagínense que está sentado en el asiento de un avión. Y entonces usted está viendo todo el panorama que hay alrededor. El avión todavía no despega. Regrésese, si ya había despegado, regrésese porque sí, ya estaba muy arriba. Ya ve al hermano Francisco muy arriba yo. E imagine el panorama a su alrededor. Está el edificio de la terminal, del aeropuerto, por acá un montón de árboles, la pista, otros aviones por ahí estacionados, otros despegando. Entonces usted ve todo el panorama a su alrededor y usted tiene ya un destino trazado. El avión está direccionado para llegar a cierto lugar. Pero entonces cuando el avión comienza a moverse y las llantas giran un poco, el avión se desvía 1 grado. ¿Cuánto es 1 grado? Una cosa muy pequeñita, diminuta. Yo le pregunto, con esa desviación de 1 grado, ¿el panorama que usted estaba viendo a su alrededor cambia? ¿Usted ve otra cosa diferente? No, porque 1 grado es prácticamente imperceptible. Usted ni cuenta se dio de esa variación. Pero imagínese si ese grado de variación se mantiene a lo largo de todo el trayecto del avión, del vuelo. ¿Qué tan cerca quedaría usted de llegar al destino que primero estaba determinado? Es 1 grado. Pero 1 grado que se mantiene a lo largo de todo el trayecto hacía que si usted iba a volar, no sé, a Cancún o algún lugar así de ese tipo, termine por allá metido en medio de la selva chapaneca, ¿verdad? No sé, en otro lugar muy lejano, porque fue una pequeña decisión, pero se sostuvo a lo largo de todo el trayecto e hizo una gran diferencia en el destino. Una pequeña decisión, pero que pueda sostener durante el trayecto de su vida, puede ocasionar un cambio extraordinario en su vida. Así de importantes. Por eso el Señor le dice al pueblo: decide bien, porque de esas decisiones que tú tomes, vivirás tú y vivirán tus hijos y los hijos de tus hijos. Alcanzarán a tus generaciones. Lo que tú estás viviendo el día de hoy es el resultado de las decisiones que las personas que estaban antes que tú tomaron y de las decisiones que tú has venido tomando. Y tal vez tú puedas decir: bueno, pues ahora me está tocando pagar, ¿verdad? Las que yo no hice, las cosas que yo no cometí, las decisiones que yo no tomé ahora me están afectando. Y sí, en parte tienes razón. Pero Dios también te dio a ti el poder de cambiar la historia, de transformar la vida que estás viviendo si tomas las decisiones correctas en todo lo que tú haces, en todo lo que tú vives. Porque las decisiones están ligadas unas a las otras. Es decir, una buena decisión está ligada a otra buena decisión y mientras no rompas esa cadena de buenas decisiones, podrás vivir en la bendición de Dios. Pero lo mismo pasa también hacia el otro lado, con las malas decisiones. Una mala decisión te lleva a otra y a otra y a otra y a otra, hasta que tu vida se vuelve algo muy difícil de vivir. Pregúntale al rey David, que cometió un error tras otro y provocó muchas cosas muy difíciles en su vida.
Dice la palabra de Dios que el rey David fue recto ante los ojos de Dios, pero hubo algo que manchó, ¿verdad?, su currículum. Se metió con la esposa de otro, ¿verdad? Tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa. Y muchos ven ese error o ese pecado como algo que simplemente sucedió. Pero si nosotros analizamos, es una mala decisión detrás de otra. No fue algo que pasó de repente, se tropezó con una cáscara de pecado, ¿verdad? No. Fue algo que se fue construyendo a base de malas decisiones. Si tú lees el pasaje donde habla de este pecado de David, comienza diciendo: en el tiempo en que los reyes van a la guerra, David se quedó en su casa. Era el tiempo en que debía ir a pelear por su pueblo, pero él decidió no hacer lo que le tocaba y decidió tomarse vacaciones, enviar a su ejército al mando de alguien más y quedarse cuando debía haberse ido a pelear. Primer error. Luego por allí dice que una de las tardes, como no tenía nada que hacer, porque andaba el ejército allá en la guerra, pues dice que subió a la azotea y empezó a pasearse y a ver alrededor. Y entonces en lo que andaba viendo alrededor le dio por empezar a espiar a los vecinos, ¿verdad? Otra mala decisión. Su ociosidad lo llevó a cometer un acto que lo llevó a otra mala decisión. Vio por allí hacia el patio de un vecino y vio que había una mujer que se estaba bañando. Y después de esa mala decisión, dice que su corazón la codició. Y luego de codiciarla, la mandó llamar. Todo pudo haber parado allí, todo pudo haberse detenido, pero una mala decisión fue llevando a otra y a otra. Después se mete con esta mujer y al tiempo se da cuenta de que esta mujer está embarazada. Y entonces dice: pues ahora ¿qué hago? Y comete otra mala decisión. Manda a llamar al esposo de esta mujer y por ahí trata de embriagarlo, de emborracharlo para que vaya y se meta con su mujer y entonces todo quede cubierto. Pero resulta que este Urías Eteo era más terco de lo que parecía, ¿verdad? Y nunca regresó a su casa. Le dijo: Señor, yo no puedo volver a mi casa, mis amigos, mi familia está allá en la guerra, están peleando. Yo no puedo irme a descansar, yo necesito estar con ellos. Y entonces David toma otra mala decisión y lo manda a matar. ¿Se fija? Una mala decisión detrás de otra. Eso es lo que construye nuestras maldiciones. No es que de repente, pasó algo malo. No, hermano, las cosas malas no pasan. Las cosas malas que nosotros hacemos las vamos construyendo a base de malas decisiones, desde las más pequeñas hasta aquellas que aparentemente ya no tienen solución. También sucede lo mismo con las cosas buenas. Son el resultado de una buena toma de decisiones. No me malentiendas, Dios es el que nos bendice, pero Dios instauró principios. Hay promesas, la Biblia está llena de promesas, pero cada promesa está anticipada por algo que nosotros tenemos que hacer, por un principio, por una ordenanza que debemos decidir obedecer. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14, un pasaje que todos los cristianos conocemos bastante bien, ¿verdad? Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, decisión número 1, y luego ora, y después de haber orado decide buscar el rostro de Dios. Cuando encuentra el rostro de Dios y se ve a sí mismo reflejado y ve lo mal que está delante de Dios, se aparta de sus malos caminos. ¿Se fija? Una decisión buena tras otra: humillarse y luego orar y luego buscar el rostro de Dios y después apartarse de sus malos caminos. Dice: yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una buena decisión ligada a otra son las que producen bendición en nuestra vida. Una mala decisión ligada a otra producen maldición y muerte en nosotros. Así de importante son las decisiones en nuestras vidas. Así de importante es que decidamos correctamente en nuestra vida, porque de eso depende nuestra bendición o nuestra maldición. Ahora,
Si hemos entendido que las decisiones son importantes, es necesario también entender por lo menos dos errores fundamentales que cometemos a la hora de decidir. Hay dos cosas que hacemos mal a la hora de enfrentarnos a una decisión. Y el primer error que cometemos es no decidir, no tomar una decisión. ¿Sabe? Y esta tendencia con el paso del tiempo se vuelve más popular. El dejar que el mundo ruede, ¿verdad? Y que la vida gire y que me vaya pasando, y el ser humano se ha vuelto una víctima de sus circunstancias. Todo queremos arreglar con derechos, ¿verdad? Es que yo tengo derecho a esto y yo tengo derecho al otro, y con ello ocultamos nuestra responsabilidad. Todo el mundo habla de derechos, pero nadie habla de responsabilidades. Porque las responsabilidades implican una decisión propia. El que las cosas que nos pasen en la vida sea el resultado de lo que nosotros hacemos. Y entonces nos escudamos en los derechos, ¿verdad? Algo que nos tienen que dar aunque yo no haga nada. Algo que yo debo recibir aunque yo no gane nada, aunque yo no produzca nada. Porque se ha vuelto muy popular el no tener que decidir. Pero cuando nosotros no decidimos, estamos dejando de lado esa parte de la naturaleza divina que Dios puso en nosotros. Estamos dejando de reflejar a Dios. Cuando yo me vuelvo una víctima de las circunstancias y no decido sobre las cosas, entonces estoy negando esa imagen y semejanza de Dios en mi vida y dejo de gobernar. Aparto de mí esa parte de Dios que implica gobierno. Y sabe, mucha gente comete este error engañados por el pensamiento de que si yo no decido no va a pasar nada. Ahí se detiene la cosa y me va a esperar a que yo, ¿verdad?, me decida o a que alguien más decida. El problema, hermano, es que el mundo no se va a detener porque tú no decidas. El mundo va a seguir rodando. La vida va a seguir su camino, y si tú no decides, alguien más decidirá por ti. Porque si yo dejo de ejercer gobierno a través de la toma de decisiones, alguien más va a ejercer dominio. Alguien más va a ejercer gobierno y tomará las decisiones en mi lugar. Por eso es importante que decidamos, hermano. Si tú eres de esas personas indecisas que siempre está esperando que alguien más tome la decisión, bueno, válgame la redundancia, pero es una decisión que tú has tomado, no decidir. Pero entonces tienes que ser responsable por las acciones que vienen después de tu decisión. Porque no estás ejerciendo gobierno y estás dejando que alguien más ejerza dominio. Entonces no te quejes por las cosas que están pasando a tu alrededor. Uno de los expresidentes de Estados Unidos, de nombre Ronald Reagan, contó en una ocasión una anécdota de algo muy curioso que le pasó cuando era joven y que le enseñó una lección muy importante acerca de la toma de decisiones. Dice que en el tiempo en que él estaba joven, adolescente, pues no existían las zapaterías como nosotros las conocemos hoy en día, ¿verdad? La Tres Hermanos o la Calzapato. No sé a quién le deba usted, digo, ¿dónde compre sus zapatos? Él tenía que ir con el zapatero y mandarse a hacer los zapatos a medida, ¿no? Y le tomaban medidas del pie y él decía cómo quería el zapato, y entonces se lo mandaba a hacer y le hacían sus zapatos. Al tiempo volvía por ellos y los recogía. Y dice que una vez fue con el zapatero y le midieron el pie porque quería hacerse unos zapatos nuevos. Y entre las preguntas que el zapatero le hace, le dice: Ronald, ¿cómo quieres tus zapatos? ¿Con punta cuadrada o con punta redonda? Y entonces Ronald empieza a pensar, y es que lo que pasa es que me gustan mucho con la punta cuadrada, pero es que también tengo un amigo que tiene unos zapatos con punta redonda y me gustan mucho. Mire, ¿sabe que no me decido? Deme chance para mañana y mañana le digo cómo quiero la punta de mis zapatos. Sí, no te preocupes, voy a empezar de todas maneras a cortar y a hacer cosas. Esa decisión puede esperar. Al otro día se encuentra el zapatero por ahí en la calle y le dice: Ronald, ¿ya decidiste cómo quieres la punta de tus zapatos, redonda o cuadrada? Y dice: no, híjole, lo he estado pensando, pero no logro decidirme, no sé si quiero la punta cuadrada o la punta redonda. Bueno, ok, te voy a dar oportunidad para mañana, pero mañana es el último día, tienes que decidir porque yo tengo que empezar a pegar todos los cortes y tengo que saber cómo va a ser. Sí, está bien. Llega el otro día, se lo encuentra por ahí, le dice: Ronald, ¿ya tomaste la decisión? Le dice: no, es que no me decido, no puedo, no sé si quiero la punta cuadrada o la punta redonda. Y el zapatero le dice: mira, no te preocupes,
Tú pasa mañana, tus zapatos van a estar listos. Así de fácil, sí, así de fácil. Ah, muy bien, es más cómodo, ¿verdad? No tuvo que decidir. Ronald se va muy contento a su casa. Al otro día llega con el zapatero a recoger sus zapatos, se los entrega. Ronald abre la caja y para su sorpresa, imagine que encontró un zapato con una punta cuadrada y el otro zapato con la punta redonda. Y le dice: oiga, pero ¿cómo voy a poner esto? Uno tiene la punta cuadrada y otro tiene la punta redonda. Y le dice: Ronald, te esperé 3 días para que tomaras tu decisión. Hay algo muy importante que tú debes entender. Si tú no tomas tus decisiones, alguien más las tomará por ti y puede ser que el resultado no te guste. Así es que no te quejes, Ronald. Hasta la próxima vez que hagas zapatos, vas a andar con un zapato con punta redonda y otro con punta cuadrada. Si nosotros no ejercemos el poder de decidir, alguien más decidirá por nosotros. Las circunstancias, otras personas, no sé, alguien más va a ejercer dominio sobre nosotros. Si tú voluntariamente das tu dominio, si tú voluntariamente ofreces el gobierno de tu vida, no te quejes, hermano, por las cosas que te están pasando. Si no te gustan las cosas que estás viviendo ahora mismo en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tu trabajo, es tiempo de que empieces a tomar decisiones. Deja de quejarte, comienza a decidir. Ahora, el otro error que cometemos con respecto a las decisiones tiene que ver con cómo decidimos. Porque aparte de que muchos cometemos el error de no decidir y entregar el gobierno o el dominio a alguien más, de repente los que decidimos mal. Y este error lo cometemos la otra parte de la gente, la que decidimos, las que convivimos con las decisiones, pero decidimos mal. Y las consecuencias de nuestras malas decisiones pues saltan a la vista, porque las tomamos de manera apresurada, porque no pensamos, porque no meditamos, no le dimos importancia a las implicaciones. Recuerde el ejemplo del avión. Una pequeña decisión sostenida a lo largo de nuestra vida puede cambiar nuestro destino de manera radical. Por eso es importante que aprendamos a decidir bien, porque tenemos el poder en la decisión de transformar las cosas a nuestro alrededor. Es un gran poder, y por ahí dijo un hombre, ¿verdad? Stan Lee, el creador de todo el universo Marvel: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tenemos el poder de transformar todas las cosas a nuestro alrededor. Y no debemos de despreciar, no debemos de tener en poco el poder de decisión que ejercemos en nuestra vida. Porque una mala decisión puede cambiar radicalmente el curso de las cosas. Y puede que después lo vayas a solucionar. Pero qué necesidad de tener que solucionar algo que pudiste haber prevenido si hubieras decidido correctamente. Por eso ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2 que te mencionaba hace un momento, dice que la transformación de nuestra vida viene a través de la renovación de nuestro entendimiento. El decidir bien implica todo un proceso de nuestra mente donde pondero todas las cosas de manera correcta antes de tomar una decisión, porque la decisión que yo tome transformará en alguna medida la vida que yo estoy viviendo. Y entonces surge la pregunta de los 64,000, ¿verdad? ¿Cómo decidir bien? ¿Cómo podemos aprender a decidir bien? Bueno, la palabra nos da un consejo muy importante. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Ese es el consejo que Dios nos da a través de su palabra para aquellos que queremos aprender a decidir correctamente en nuestra vida. Y quiero dividirlo en 3 partes. Y la primera parte de este consejo dice: confía en el Señor. Es decir, cree en Él. Cree en su propósito para ti. Ponlo en el primer lugar de tu corazón a la hora de tomar decisiones. Confía en el Señor. Confía en que sus principios funcionan. Porque sabe, los cristianos somos muy buenos para recitar principios, pero no muy buenos para seguirlos.
Le decimos a la gente, confía en el Señor, pero cuando a nosotros nos llega el problema, hacemos todo menos eso. A la hora de aplicar principios, como que se nos olvida, ¿verdad? Como que ya no nos acordamos. Somos muy buenos para decir los principios, pero no muy buenos para vivir en ellos, para seguirlos. Si tú realmente quieres tomar una buena decisión, necesitas aprender a confiar en que los principios y las promesas de Dios son fieles, sin importar las circunstancias que estés viviendo. Porque hay gente que se cree más sabia que Dios, se cree más inteligente que Dios. Se apoyan en su propia prudencia. Esto es lo que yo creo. Aunque el Señor me recomiende otra cosa diferente, esto es lo que yo pienso que está bien. Y entonces se apoyan en su propia prudencia y terminamos avergonzados. Confía en el Señor. Hermanos, si tú decides de acuerdo a los principios que Dios nos enseñó en la palabra, tus decisiones siempre serán correctas, porque estarán basados en las leyes que mueven al universo, hermano. Solamente en eso, en las leyes que hacen que el universo entero funcione en equilibrio. Confía en el Señor. La segunda parte del consejo dice: reconócelo en todos tus caminos. Ya no podemos, hermano. Ya no podemos seguir separando a Dios de las cosas que hay a nuestro alrededor. Muchos dejan encerrado a Dios aquí cuando se van el domingo. Aquí lo dejan. No, aquí te voy a dejar, Señor, espérame para el domingo que viene, ahí nos vemos, ¿verdad? Y en mi trabajo y en mi familia, mis decisiones se toman en función de otras cosas. No, es que Dios no tiene nada que ver con eso, hermanos. Es algo muy sencillo. ¿Acaso Dios se fija en esas cosas? Claro. Por eso la palabra dice: reconócelo en todos tus caminos, que Él esté presente en todas las cosas de tu vida, aún en las más sencillas. Sí, aún en la ropa que te vas a poner el día de hoy, que Dios esté presente en las cosas que vas a hacer, aún en aquellas más sencillas. No separes a Dios de las cosas, porque si tú tomas decisiones que fuera o lejos de la voluntad de Dios, porque tú crees que Dios no se mete con esas cosas, entonces vas a estar solo. Tendrás que asumir por ti mismo las decisiones. Pero si tú tienes presente a Dios en todas las decisiones de tu vida, aún en las más sencillas, dice la palabra, Él va a enderezar tus sendas. Él va a hacer que las cosas después de esa decisión funcionen para tu bien, porque lo estás considerando en todo, aún en las cosas más sencillas. Porque muchos quieren decidir en las cosas sencillas, ¿verdad? De acuerdo a su propia sabiduría, de acuerdo a su propia prudencia, y alejan a Dios. Pero cuando viene una situación difícil, Señor, ilumíname, ¿verdad? Dame sabiduría. Dime qué hacer. Pero mientras Dios está tratando de decirme qué hacer en las cosas sencillas, yo no le obedezco. ¿Cómo quiero que Dios me diga qué hacer en las cosas grandes? Te va a decir el Señor: oye, pues si en las cosas sencillas no me haces caso, menos si te digo qué hacer con esto. Si la respuesta que te doy para las circunstancias del día a día te parecen algo loco, te parece algo fuera de lo que tú crees, imagínate si te digo qué hacer con este caso difícil. Tenemos que aprender a considerar a Dios aún en las cosas más sencillas, en todas las decisiones de nuestra vida, y Él va a enderezar nuestras sendas. Y luego dice: teme al Señor y apártate del mal. Ese temor del que la Biblia habla se refiere más bien a consideración, se refiere a reconocimiento, a un amor respetuoso delante de Dios. No se refiere a temor de miedo, se refiere a una honra respetuosa en la que yo le demuestro a Dios que Él es importante para mí, en que yo lo amo por encima de todas las cosas, y entonces no voy a hacer nada que lastime mi relación con Él, en nada que degrade el amor que yo digo sentir por el Señor. Y entonces podemos recordar que la Biblia dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan para bien, a los que aman a Dios. Pero luego Jesús nos dice qué implica amar a Dios. Dijo Jesús: si me aman, ¿qué dice? Guarden mis mandamientos.
Porque si tú obedeces a Dios, si tú amas a Dios, si tú le demuestras ese amor en cada decisión que tú tomas, todo lo que tú decidas será para bien. Porque sabe, habrá algunas decisiones que tendrás que tomar por amor a Dios que no van a ser lo más conveniente para ti en ese momento. Hablando de tu vida personal, por amor a Dios tendrás que decidir cosas. Sabe, estamos llegando a un tiempo en que decidir seguir a Jesús verdaderamente significa estar en contra del mundo, seguir los principios de Dios, seguir el diseño de Dios para la humanidad, implica estar en contra del mundo y atenerse a las consecuencias. Pero todo aquel que ama a Dios, todo, aun aquello que parece en su contra, todo le ayuda para bien. Teme al Señor, apártate del mal. Si tú sigues estos consejos, hermano, estarás tocando a la puerta de las buenas decisiones. Porque a partir de todo esto que hemos hablado, del amor, del temor, de la humildad, de reconocer a Dios como mayor que nosotros, como necesitados nosotros de Él y no Él de nosotros, entonces podemos crear los filtros necesarios para tomar buenas decisiones. Porque sabe, para tomar una buena decisión se necesita un buen sistema de filtros. Necesitamos filtrar nuestros pensamientos para poder tomar una buena decisión, para poder quitar las motivaciones equivocadas, ¿verdad? Porque para eso funcionan los filtros. Detienen todo aquello que no debe de pasar y solo dejan pasar aquello que es necesario que pase. Los filtros de pensamiento a la hora de las decisiones nos ayudan a quitar las motivaciones equivocadas y nos ayudan a verificar si estamos siguiendo los principios universales correctos. Así es que si quieres que tus decisiones produzcan bendición en tu vida, debes aprender a filtrar correctamente tus decisiones. A lo largo de toda esta serie, de todas estas semanas que vamos a estar en los próximos domingos, estaremos hablando de los filtros a través de los cuales debemos pasar nuestros pensamientos para poder tomar buenas decisiones. Si tú quieres aprender a decidir correctamente en todas las cosas de tu vida, necesitas aprender a pasarlo por los filtros correctos. Y cada domingo a partir del próximo, si Dios nos presta la vida, estaremos hablando de diferentes filtros a través de los cuales debemos de pasar nuestros pensamientos. Y vamos a aprender a decidir correctamente, a decidir de tal manera que podamos producir una buena decisión detrás de otra y detrás de otra para poder vivir el éxito y la bendición que Dios quiere que nosotros vivamos. Hermano, quiero terminar diciéndote que es importante, necesario, obligatorio para nosotros empezar a decidir de manera consciente. Muchas de las cosas que estás viviendo y que no te gustan son el resultado de malas decisiones que tal vez tomaste inconscientemente. No pensaste que fuera tan importante, no pensaste que fuera a producir ese efecto en tu vida, pero lo hizo. Por eso es importante que desde ahora seamos más conscientes en nuestras decisiones. Decide, hermano, Dios te dio el poder de transformar todas las cosas alrededor de ti a través de la toma de buenas decisiones. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que vayamos al Señor